Y bueno amigos, yo vine a Guatemala porque aquí hay una ucraniana que se llama Lidia que me invitó por acá. No teníamos planeado para nada este viaje, así que venimos solo por 3 días acá, así que tratamos de ir a los lugares así como más interesantes y ella me dijo que sí o sí tenemos que visitar la antigua Guatemala. ¿Tú ya estabas aquí en esta ciudad? Sí, yo estoy aquí. Voy para Antigua Guatemala casi un mes, casi todos. Ok, stop. Hola amigos, mi nombre es Vera y hoy, bueno, soy ucraniana y hoy me encuentro en Guatemala, en ciudad que se llama Antigua Guatemala, que antes, muchos años atrás, era como capital de Guatemala. Ahora ya la capital se llama Ciudad de Guatemala. No sé por qué tienen el mismo nombre del país y la capital, pero bueno. Bienvenidos a Antigua Guatemala. Y algo muy curioso de esta ciudad, que justo ayer y anteayer aquí había como Festival de las Flores y nosotros venimos el día anteayer acá y venimos de noche, había muchísima gente y no pudimos disfrutar mucho de las flores, de instalaciones y todo. Por eso venimos hoy día cuando ya se acabó el festival y cuando no hay mucha gente, y ahora venimos acá para conocer cómo es la ciudad, porque a mí me pareció muy bonito porque todas las casas son así bajitas, máximo como 2 pisos. Está, como pueden ver atrás, hay muchas casas como este, edificios como muy antiguos. Entonces yo me sentí, cuando vine para acá, me sentí como que estoy en los tiempos muy como atrás. Aquí se siente como aire antiguo, digamos. A mí me gusta mucho la arquitectura de esta ciudad, así que vamos conmigo y vamos a conocer qué nomás hay por aquí, porque creo que es una de las ciudades más turísticas a donde vienen todos los turistas. Si no me equivoco, también entra a la lista de UNESCO o algo así se llama, que es protegido por esto. Y de hecho es el ciudad como muy seguro. Aquí puedes andar normal con teléfonos y todo, no va a pasar nada. Y otra cosa muy curiosa que yo quería contarles, que aquí en esta ciudad hay bastante gente que está puesto con trajes típicos. Yo en Ecuador, cuando estaba, me di cuenta que en todos lados siempre puedes encontrar gente en trajes típicos, pero aquí, cuando vine, no veía tanto en la capital gente que esté con trajes típicos, solo en el centro. Pero aquí sí, está en todos lados y es cierto, los trajes de ellos me gustan mucho, son muy coloridos, tienen muchos colores y son muy bonitos. Y bueno amigos, yo vine a Guatemala porque aquí hay una ucraniana que se llama Lidia que me invitó por acá. No teníamos planeado para nada este viaje, así que venimos solo por 3 días acá, así que tratamos de ir a los lugares así como más interesantes y ella me dijo que sí o sí tenemos que visitar la antigua Guatemala. ¿Tú ya estabas aquí en esta ciudad? Sí, yo voy para acá cada mes, una vez por cada 1 o 2 meses, Ujú. porque me encanta esta ciudad y Antigua Guatemala es mi ciudad favorita en Guatemala y yo creo que es más bonito en toda Centroamérica. No conozco mucho de Guatemala, pero estaba en Capital y también ahorita estoy acá y sí me parece muy interesante el ciudad, porque acá puedes venir y ver cómo era. Me imagino que toda la Guatemala era así en los tiempos así pasados, así que es una de las oportunidades conocer cómo vivían las personas en los tiempos así de Sí, antes. también Antigua Guatemala fue el primer Capital. capital de Ajá. Guatemala. Sí, eso como ya les conté, y también me contaron que hace muchos años era como una erupción del volcán que se destruyó para toda el ciudad, y luego esa ciudad fue como reconstruida. Y algo que me gustó mucho aquí, lo que pude ver recién hoy, porque cuando venimos de noche no se veía, es el volcán que ustedes pueden ver ahorita atrás mío.
no sé, a mí me gusta mucho ver los volcanes porque es algo que tiene fuerza y dicen que ya no está activo, pero es este volcán, se llama volcán de agua, si no me equivoco. Y este fue el volcán que cuando erupcionó destruyó esta ciudad. Pero tiene una vista muy hermosa, como pueden ver. No sé por qué está como medio... No son nubes, no entiendo que es como un humo o algo que no se le deja ver como así tan claro, pero igual, es muy bonito. Estos muñecos que ustedes pueden ver aquí los ponen cuando es la temporada de Festival de Flores y estas muñecas representan cultura, los trajes típicos de guatemaltecos y también son como guardias de alegría, de felicidad, de estos días de cuando celebran el Festival de las Flores. Es algo muy interesante porque a mí en verdad me gustaron mucho los trajes de aquí de Guatemala y también como pueden ver ahí atrás de los muñecos está una como iglesia antigua. Tienen como figuras, bueno, flores un poco parecidos a las flores que saben estar en los trajes típicos de Ucrania. También hay este tipo de flores que saben bordar en las camisetas. Mira aquí, aparte de las flores, se ve clarito como el pájaro, no sé cómo se llama en español este pájaro. Como así, con los colores creo que se representa la cultura porque cuando vienes de Guatemala, bueno, en antiguo Guatemala, todo está muy colorido, de muchos colores y creo que estos trajes sí tienen como representar esta ciudad y la cultura de acá. Mira, algo muy curioso y que me gustó mucho de esta ciudad, que aquí todo está tan auténtico que hasta los nombres del, por ejemplo, de cafetería, de hospital o de cualquier cosa que hay aquí, están hechos como muy en estilo muy antiguo. O sea, cuando tú caminas, tú no ves esto como farmacia, supermercado, Burger King, no sé, cualquier cosa, no, o sea, no te estorba la vista todas estas. ¿Cómo se llama esto, Alejandro? Marcas. Marcas, ajá. O los letreros. No son como letreros llamativos, son pequeños y como Sí. van en conjunto con la... Sí, cuando con tú el- caminas, sí, no te estorba la vista como estos letreros. Se ve todo muy, como muy ideal, muy bonito. Eso sí me gustó mucho de aquí. Y tú, Alejandro, ¿qué dices del antiguo Guatemala? Está bonito. Lo que está también es limpio. Sí, Como ayer fue el festival, dije tal vez aún está un poco sucio, ajá, basura, pero obviamente es parte de la limpieza de los que trabajan, pero claro. está muy bien hecho el trabajo. Sí, a nosotros, bueno, a mí me encantó mucho esta ciudad. Yo creo que para próxima, que sí, vamos a regresar a Guatemala, vamos a venir acá con mucho más tiempo y para conocer más lugares y también para regresar a esta ciudad para pasar un poco de tiempo aquí. ¿Sí o qué? Sí, está definitivamente en la lista. Там есть реклама. Y amigos, miren, ahorita nosotros venimos al mercado de artesanía. Es un mercado bastante grande, tiene un montón de cosas de los como pueden ir artesanías, los llaveros, collares, todo lo que pueden imaginar.
y los precios están muy buenos aquí, o sea, en verdad, muy buenos. Yo como extranjera normalmente me cobran más de lo que es, pero los precios están muy buenos. Así que si van a venir por acá, no se olviden venir. Sí, ahí está la gorra que compró Alejandro. Se le queda chula. Y bueno, como dije, recomiendo mucho venir acá para hacer compras de los regalos, recuerdos y todo, porque está muy bonito aquí. Se siente un ambiente muy antiguo, digamos. ¿Qué me ponen aquí? Como que yo estoy tomando. No importa. Soy ucraniana y es Lidia, que también es una ucraniana que vive aquí en Guatemala. Bueno, yo no vivo aquí. Estamos aquí de vacaciones y ahorita nos encontramos en un mercado. Venimos acá para probar comida típica de Guatemala. No sé si me va a gustar, pero me imagino que tiene algo parecido con las comidas ecuatorianas, tal vez. No sé, no tengo ni idea. Estoy esperando mi plato. ¿Tú qué pediste? Yo pedí un pescado, se llama mojarra frita. Mojarra frita. Esa ya. Es que ahí están detrás las fotos con los platos. Y yo pedí un plato que no sé cómo se llama. ¿Cómo? Hilachas. Se supone que es algo de carne con una salsa. Bueno, vamos a ver qué me traen, qué tal está. Y aquí acompañando con un gallo. ¡Salud! A mí ¿Te me gusta? encanta, es mi cerveza. Bebida favorita. Una de favoritas de Guatemala. Quiere decir que aquí hay bastantes carros también. Entonces, la probabilidad. Alejandro, ¿qué te parece tu plato que pediste y qué es esto? Es un revolcado. Se ve normal, en Ecuador parece que sí hay algo parecido, no es tan A mí me diferente. parece como algo de como guatita, No, el aguatita es diferente, es como un seco de carne. pero viene con cuero y todo eso. Claro, viene con eso. Y bueno, partes de que era hígado, diestro, a ver qué tal. Lo que te gusta. ¿Qué te parece? Sí, hay algo parecido creo en Ecuador, pero está bien. Picante. Hay picante si le quieres echarle. Y viene con la tortilla. Normal, la tortilla como ya hemos probado en El Salvador y aquí también. Bueno amigos, aquí está mi plato. Bueno amigos, aquí está mi plato. Se llama hilachas. Se ve, no puedo decir que se ve algo muy rico para mi gusto, pero en la comida latina normalmente no todo lo que se ve feo es feo. Y algo cierto muy curioso que me sorprendió desde que conocí la comida de Latinoamérica, desde Ecuador, que aquí es normal comer papa con arroz. O sea, en Ucrania no comemos. En Ucrania comes o papa o arroz, uno de los dos. Bueno, aquí está como papa, carne, un caldito espeso y arroz. Así que vamos a Zanahoria. probar. Sí, también está como zanahorita. Huele a salsa de tomate. Está rico. Es más rico de lo que se ve. ¿Verdad? La carnecita quiero también probar, a ver.
Es de res. ¿De res? Sí. Sí. Es la carne de res. Está bien suave, bien cocinado. Está muy rico, ¿verdad? Como digo, no se ve tan rico, pero el sabor es muy bueno. A mí me gustó. Y eso que a mí no todo me gusta. Era un poco de tiempo el día de mañana. Me cansé. Estamos subiendo a un mirador. Un mirador que se llama La Cruz. Cerro de la Cerro Cruz, de la creo Cruz. decía. Sí. Recién estamos en asfalto, todavía bastante para subir. Es que ya creo que eso deberíamos hacer en la mañana. Porque ahorita a esa hora, como todo el día andamos paseando y todo, ya no hay como fuerza. Pero Vamos. ahí vamos. Ya llegamos al mirador. La vista sí se abre bonito, pero lastimosamente está medio como nublado en ciudad y no se ve el volcán. Bueno, se ve un poquito que como así está el volcán. No sé si se ve en el video, pero un poquitito sí se ve. Yo creo que si estuviera todo despejado, ahí sería el éxito. Pero igual, yo creo que vale la pena porque subirse así y ver como el ciudad así, todo está bonito, muy bonito. Bueno amigos, después de comer comida típica en el mercado, nosotros subimos ahorita a un mirador que se llama Cerro de la Cruz. Y aquí se abre muy bonita la vista a la ciudad. Si tienen suerte podrán ver el volcán despejado. Nosotros lastimosamente no tuvimos esa suerte, pero se ve muy bonito el ciudad así todo abajito, ciudad de la antigua Guatemala. Así que si estarán por aquí es recomendado subir a este mirador. Y bueno amigos, espero que les gustó este video. No tenía mucho tiempo para conocer la Guatemala porque el viaje fue sin planear, solo por 2 días. Así que intenté como visitar el lugar más famoso de aquí y espero que les gustó mucho. Y si ustedes son de Guatemala, escriben los lugares interesantes de Guatemala que se puede visitar, porque yo sí estoy planeando venir otra vez para acá con mucho tiempo para conocer más lugares, porque a mí sí me gustó mucho el país. Bueno, la primera impresión sí me gustó bastante y quisiera conocer como más lugares de aquí. Sé que tienen volcanes y todo, entonces aquí espero sus recomendaciones. Y si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube o mis otras redes sociales, suscríbete ahora mismo. Todas mis redes sociales se llaman Vera de Ucrania. Te espero en mi familia de mis seguidores y pues hasta el siguiente video.